En el ámbito de las ciencias puras, las ciencias en el Antiguo Egipto. Las necesidades de la vida hicieron posible el nacimiento de las ciencias. Para abrir canales, darles la inclinación debida y regular el agua, era preciso medir el terreno, levantar diques y realizar actividades que tenían que basarse en la matemática. Los habitantes del país del Nilo sentían, además, la necesidad de un calendario para determinar los periodos de crecida y prever las inundaciones. Este calendario no se podía elaborar sin tener nociones previas de astronomía. Los antiguos egipcios también conocían muchas enfermedades que era necesario curar, y así nació la ciencia médica, basada en conocimientos anatómicos muy avanzados para la época y que habían adquirido embalsamando a los muertos. En el campo de la ciencia física, los egipcios se limitaron a la práctica y conocimiento de cuanto bastaba para cubrir sus necesidades inmediatas, y así no abordaron de modo decisivo los problemas de la mecánica, como lo demuestra su simple y primitivo sistema de planos inclinados para la elevación de materiales. Un progreso en esta técnica les hubiera reportado suma utilidad para sus inmensas construcciones. En cambio, desde muy pronto se dedicaron a la metalurgia, empezando a usar el metal para la elaboración de armas y herramientas, empleándose más el bronce que el cobre, dominando la técnica de la fusión en hueco e importando quizás de la India el estaño que necesitaban. Gracias a las operaciones de momificación de los cadáveres, conocieron los rudimentos de la química, y aún se ha dicho que esta palabra procede de Chemi, tierra negra, nombre que se dio a Egipto durante algún tiempo, pudiendo ser considerados los egipcios como los iniciadores de la alquimia. Conocían la mineralogía y trabajaban el granito, el basalto y el alabastro, con suma habilidad. En el Imperio Antiguo ya elaboraban el vidrio, industria que fue perfeccionada durante el Imperio Medio, periodo en el que desarrollaron extraordinariamente la industria de las perlas, de vidrio y una especie de porcelana hecha a base de caliza y pasta vítrea coloreada y pintada en tonos diversos, en especial negro y azul. Obtuvieron el esmalte sobre cuarzo con una materia colorante al fuego y lo aplicaron a la piedra y sobre todo a la loza. Con referencia a los conocimientos científicos de los egipcios, observa Fred Dietrich, aislado el Egipto antiguo del resto del mundo por los mares y por el desierto del Sahara y prohibido a los extranjeros el acceso a su suelo, nos ofrece el conjunto de una civilización conservada por espacio de millares de años, genuinamente exclusiva, autóctona y sin posible influencia de ninguna otra. Resulta pues asombroso cómo en tales condiciones pudieron aquella gente realizar hace más de 5000 años obras que presuponen la necesidad de ciertos conocimientos científicos. La construcción de los grandes canales y lagos artificiales exigía el conocimiento de la geometría y de la agrimensura. La erección de las grandes pirámides obligaba al conocimiento de la escuadra, del nivel y de la regla, y la perfección con que orientaban sus monumentos hace suponer que dominaban los elementos de la astronomía. Desarrollo de la matemática. Ha habido épocas en que se ha exagerado hasta las nubes los conocimientos en matemática de los antiguos egipcios. Herodoto es el culpable de esta superestimación. Las operaciones grabadas en los monumentos o escritas sobre papiro nos han movido a considerar que sus conocimientos y su actividad en matemática eran bastante mediocres. En matemática los antiguos egipcios no llegaron mucho más allá de contar con los dedos, pues no conocían más que la adición y la sustracción. Lo sabemos por un papiro de la época de los Hicsos, especie de manual de aritmética y geometría. Luego, esta complicada manera de calcular nos demuestra que los egipcios no sabían operar con números abstractos, con conceptos, sino que pensaban siempre en el objeto concreto al efectuar el cálculo. Las operaciones matemáticas nos recuerdan la manera como un capataz que desconociera la aritmética distribuía la ración de pan entre sus obreros. Pondría a estos en fila y les daría a cada uno un pan. Después volvería a empezar con el primer obrero y así hasta que agotara la provisión. Si al llegar al último reparto alguno se quedaba sin pan, el capataz solo podía hacer una cosa, recoger estos panes y dividirlos hasta que cada uno recibiera una cantidad igual. El escriba conocedor de la aritmética calculaba antes sobre el papel la cantidad de pan a distribuir a cada obrero. El cálculo le llevaba tiempo, ya que no trabajaba como nosotros con los conceptos de los números, sino con las imágenes del pan. Ello no significaba que los iletrados no se impresionaran con el talento del escriba, el hombre que podía calcular la ración diaria de cada trabajador sin necesidad de repartir el pan con sus manos ni abandonar siquiera el escritorio. A pesar de la complejidad de sus métodos, los egipcios adquirieron unos conocimientos bastante extensos en aritmética y calculaban incluso las fracciones.
En geometría no llegaron más allá de las figuras rectangulares. Al calcular el área de los triángulos y cuadriláteros no rectangulares, se equivocaban, pues confundían la altura con uno de los lados. Pero en la práctica, las pirámides de Gizeh, en las afueras del Cairo, son un testimonio a favor de su geometría. En cambio, por nuestra parte, añadiremos que uno de los papiros egipcios del llamado Rihand, que se conservan en el Museo Británico, contiene algunos teoremas de trigonometría plana y varios cálculos sobre medidas de cuerpos geométricos. Además, no cabe duda de que las proporciones que dieron a sus pirámides fueron establecidas mediante fórmulas geométricas muy concretas y precisas. En nuestros días se reafirma la opinión de que los antiguos egipcios eran más doctos en matemática de lo que parece. Sus conocimientos sobre geodesia resultan sorprendentes. Poseían datos, por lo menos aproximados, acerca de las medidas de la Tierra y a escala planetaria. Puede comprobarse con la equivalencia entre la 10.000.000ª parte de un cuadrante de meridiano y la 10.000.000ª parte del radio polar de la Tierra, en relación con las unidades de medida egipcias. Un codo egipcio medía 25 pulgadas. En consecuencia, el codo de Egipto en el actual sistema métrico decimal corresponde a 25 por 0,0025, igual 0,625, es decir, aproximadamente la 10.000.000ª parte del radio polar. Por otra parte, la altura de la pirámide de Keops, unos 147 a 149 metros en su estado primitivo, corresponde casi con exactitud a la 1.000.000ª parte de la distancia de la Tierra al Sol. Astronomía y calendario. Sus conocimientos en astronomía están patentes en su invención del calendario, que con algunas correcciones aún rige en nuestros días en gran parte de Europa, con el nombre de calendario juliano, que fue rectificado por el calendario gregoriano. Datos astronómicos nos han permitido calcular que el calendario egipcio entró en vigor en el año 4241 a.C. Para calcular la hora, los egipcios utilizaban cuadrantes solares o relojes de agua, clepsidras, que eran grandes recipientes de piedra en donde entraba el agua a un ritmo cuidadosamente calculado y cuyo descenso estaba reflejado en una escala horaria grabada en la pared. Para conocer la hora durante la noche emplearon más tarde relojes de estrellas, es decir, tablas en las que para cada hora de la noche estaba indicada la situación de ciertas estrellas. Los egipcios echaron las bases de nuestro calendario y son también en gran parte responsables de las supersticiones concernientes a los días fastos y nefastos que todavía subsisten en el calendario. Días había en que debían abstenerse de cantar y de tocar instrumentos, otros en que estaba vedado lavarse, a veces no se podía comer pescado, otras no se podía abandonar la casa y otras no se podía hacer nada en absoluto. El pueblo del Nilo debió vivir en un temor constante por las desgracias que los días nefastos podían acarrear. Con todo, la creencia en los días nefastos tenía un lado bastante agradable. Los egipcios no realizaban trabajo alguno durante por lo menos una quinta parte del año. El calendario egipcio se basaba en el establecimiento de meses lunares, distribuidos en las 3 estaciones del clima de Egipto: la época de la inundación, Sa'it, de mediados de junio a mediados de octubre; la época de la siembra, Proit, de octubre a febrero; y la de la recolección, Yomit, de febrero a octubre. Según Meyer, dicho calendario fue fijado definitivamente en tiempos muy remotos, en la época predinástica, y con él se relacionaban las fiestas de carácter mágico que señalaban los distintos momentos de las operaciones del campo. La fiesta del comienzo de la inundación se relacionaba con la estrella Sirio, a cuya influencia se creía que era debida, ya que en el paralelo de Menfis dicho astro aparece en el crepúsculo matutino el 15 de junio, en el momento de iniciarse la inundación del Nilo. Así, la base de todo el cálculo del tiempo en Egipto era precisamente la previsión de la fecha en que se realizaba dicha coincidencia, y con ella resultaba el cómputo del año solar, que en el Egipto antiguo se dividía en 12 meses de 30 días, añadiendo al total 5 días suplementarios y quedando así organizados el año civil. Cada mes se dividía en 3 décadas, y cada una de las 36 décadas del año se hallaba consagrada a una divinidad sideral, llamada Decán, que a veces aparece representada en las escenas astronómicas conservadas en los gráficos de los templos. El día constaba de 24 horas, como en la actualidad. Detalle curioso: cada mes, cada día, incluso cada hora tenían un nombre particular. Los arqueólogos modernos han observado que, constando el verdadero año solar de 365 días y 6 horas, con el tiempo debía forzosamente alejarse el comienzo del año solar del civil, dejando de coincidir las fiestas religiosas con los fenómenos naturales, que tenían por base. Solo después de un largo periodo, 1461 años, vuelve a coincidir el comienzo de ambos años, civil y solar. Ahora bien,
supuesto que únicamente en este momento de coincidencia, verbigracia en 2781 a.C., pudo ser establecido el calendario de un modo fijo, dado que antes de esta fecha el calendario ya era usado. Meyer dedujo que la época de fijación del mismo debió ser en el 1461 a.C., es decir, en el 4241 a.C., lo que indicaría la existencia de una cultura muy adelantada. En aquel entonces, la hipótesis de Meyer ha sido muy discutida. Ciencias aplicadas y economía. La práctica de la medicina. En un principio los egipcios creían que toda enfermedad era debida a un espíritu maléfico que había penetrado en el cuerpo del enfermo y que el tratamiento médico solo podía remitir o anular los síntomas. El enfermo no curaba totalmente hasta que el demonio hubiera abandonado el cuerpo. Por eso se empleaba el exorcismo. Un sacerdote ponía las manos en el enfermo y exhortaba al mal espíritu a abandonar el cuerpo con los excrementos. Sin embargo, poco a poco la medicina realizó tales progresos que los exorcismos solo se practicaban en casos desesperados. Gracias a las disecciones en que tan aficionados eran los egipcios, sus conocimientos anatómicos eran bastante amplios y su ciencia del diagnóstico alcanzó un nivel muy elevado. Por más inexplicable que resulte, parece haberse adelantado 5000 años a Hervey en el descubrimiento del sistema circulatorio. En el papiro Ebers, el más importante manual de medicina del antiguo Egipto, se lee que, cuando el médico pone el dedo sobre una parte del cuerpo, toca el corazón, pues éste penetra todos los miembros gracias a las arterias. La teoría de las arterias desempeñaba un papel muy importante en la medicina de los egipcios. Entre ellos, la mayor parte de las enfermedades tenía su origen en los vasos sanguíneos. Si el riego disminuye, se inflaman. Había observado también que la fiebre aceleraba las pulsaciones. Por otra parte, mantenían opiniones imaginativas. Por ejemplo, creían que la facultad de pensar tenía su asiento en el corazón y se alimentaba del cuerpo. El historiador egipcio más antiguo, el sumo sacerdote Manetón, cuenta que un hijo del segundo rey de la primera dinastía ya era médico y autor de varios tratados de medicina. Papiros posteriores atestiguan que ciertos remedios datan de la dinastía primera y segunda y de la época de los grandes constructores de pirámides. Es posible que sea cierto, pero no debemos olvidar que los sacerdotes tenían tendencia a presentar los remedios como muy antiguos para que fueran más estimados. Herodoto nos asegura que Egipto hormigueaba de médicos. Cuando se estudian de cerca los textos de medicina griegos, se encuentran asombrosas semejanzas con los egipcios, lo cual nos indica que la medicina griega, incluido Hipócrates, padre de la medicina, es en gran parte originaria de Egipto. También sabemos que el rey persa Ciro, cuya madre estaba enferma, hizo que le llevaran de Egipto a un oftalmólogo famoso, a pesar de los médicos griegos que trabajaban en la corte persa. La oftalmología fue muy estudiada por los egipcios y se han podido observar en algunas momias mejor conservadas huellas de operaciones quirúrgicas que demuestran que sus investigaciones sobre cirugía alcanzaron elevado nivel. Una curiosa farmacología. La mayor parte de las pócimas se componían de plantas y acreditan excelentes conocimientos en botánica, pero en muchos medicamentos incluían ingredientes que sublevan el ánimo, dientes de cerdo finamente molidos, carne y grasas podridas, secreciones de oreja de cerdo y otras sustancias parecidas. Asimismo atribuían propiedades terapéuticas a los excrementos de hombre y de algunos animales. Es interesante comparar los remedios que se podían escoger para tratar las diferentes enfermedades y determinar así con más o menos exactitud cuál eran las más frecuentes entre los antiguos egipcios. Se observa que, como hoy, las enfermedades de los ojos eran una verdadera plaga nacional, lo que debe atribuirse a la falta de higiene o a la carencia de protección contra las moscas. Como ocurre en nuestros días, las madres egipcias dejaban que las moscas, causa de contaminación, se agolpasen en los ojos de los niños, que por cierto nunca lavaban. En el papiro Ebers se enumeran diversos remedios contra el cáncer y las enfermedades de la piel, medicamentos muy variados para las afecciones ginecológicas e indicaciones para tratar las secuelas del aborto. También se citan remedios contra la caída del cabello y la calvicie y para impedir el encanecimiento, incluso de las pestañas y las cejas. Se dan recetas para alisar el pelo rizado, cambiar el color de la piel y embellecer el cuerpo. Los dolores de muelas y las afecciones del aparato digestivo también eran tratados en el antiguo Egipto. Las momias han revelado al investigador moderno ciertas enfermedades y defectos físicos de los antiguos egipcios.
Uno de los mejores anatomistas ingleses ha quedado maravillado al tratar con una solución de cierta sal mezclada con determinada cantidad de alcohol los tejidos endurecidos de las momias para darles su aspecto primitivo. Después de ese tratamiento, los cuerpos fueron examinados con el escapelo y microscopio y se observó que en general los egipcios ya sufrían hace 4000 años las mismas enfermedades que nosotros.